Bienvenidos a Miradas para un nuevo mundo del trabajo. Soy Beatriz Martínez, psicóloga y profesional en gestión de personas con más de 30 años de experiencia. Me nutro cada día de las personas y proyectos con los que trabajo y hoy quiero compartir contigo mis aprendizajes y reflexiones sobre este nuevo mundo del trabajo. ¿Me acompañás en este viaje? Este nuevo mundo del trabajo nos desafía constantemente. Las distintas visiones que hoy conviven acerca de lo que significa trabajar implican una mirada diferente y el despliegue de habilidades de gestión que hasta ahora no eran tan necesarias. Mucho se ha hablado y escrito sobre la famosa generación Y, los millennials, y ahora sobre la generación Z, conocida también como postmillennials, zillennials, centennials, etc., pero bastante menos se habla de las características de todas las generaciones y de cómo hacer para que la diversidad sea un plus y no un problema en la gestión. Primero que nada, definamos desde dónde hablamos cuando hablamos de generaciones. Hay distintas acepciones para el concepto generación. Para hablar de generaciones en el mundo del trabajo, prefiero pararme en la definición de generación como el sinónimo de cohorte que usan las ciencias sociales, que es personas dentro de una población delimitada que experimentan los mismos acontecimientos importantes en un periodo determinado y elegimos como periodo el de la adolescencia o el de la juventud porque es como el momento vital en el cual las personas terminamos como de redondear la personalidad o la estructura central de la personalidad. Ahora bien, ¿de qué dependen las características generacionales? De varias cosas. Del cohorte, es decir, qué cosas vivieron, del entorno familiar, cómo lo vivieron, de lo que le transmitieron sus referentes, de los valores, de las formas de hacer. Y algo importante a destacar, el concepto de generaciones es una generalización a efectos de la investigación. Porque muchas veces me dicen, bueno, pero yo no entro dentro de esa generación. Y bueno, en algunos casos no, porque justamente se trata de una generalización. ¿Qué pasa hoy en el mundo del trabajo? ¿Y qué tiene de particular la diversidad generacional hoy? Porque diversidad generacional existió siempre. Lo que tienen de diferente las generaciones hoy es la visión, el concepto que tienen de lo que es trabajar. Hoy hay por lo menos 4 generaciones conviviendo en las organizaciones con visiones diferentes del concepto trabajo. Por un lado, tenemos a los tradicionalistas o builders o generación silenciosa. Una generación que todavía encontramos en las organizaciones y que hoy tienen entre 80 años y para arriba. Algunos autores lo llevan hasta los 96. Se llaman builders, constructores, porque fueron los hijos de la Gran Depresión de Estados Unidos, ¿no? Con sus padres que se enfrentaban a grandes dificultades económicas, luchaban por mantener sus familias. Cuando esta generación creció a nivel mundial, empezaron a madurar, después de la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaron a un orden social devastado y a la necesidad de reconstruir en su propio país o emigrando a lugares desconocidos. Es la generación de nuestros abuelos, la del trabajo duro, sin hacer ruido. Por eso se ganaron el nombre de silenciosa. Para esta generación, el trabajo es duro y colaborativo, porque es el pilar de la reconstrucción. La autoridad para esta generación deviene de la edad y de la experiencia, ¿no? De las canas. Por eso quizás les cuesta aceptar a un gerente de 35 años. Si tuviéramos que pensar en las principales características de esta generación respecto del mundo del trabajo, podríamos decir que son el esfuerzo, el sacrificio, la lealtad. Disfrutan de un modelo donde se valore el trabajo, la palabra, la formalidad y los buenos modales. Reconocen el management sobre una estricta cadena de mando y valoran el lugar físico para trabajar. El aprendizaje lineal, o sea, primero voy a la escuela, después voy al liceo, después voy a la universidad, y el relacionamiento cara a cara. Para los tradicionalistas, el trabajo, y esto es bien importante, es para toda la vida. Mi papá decía, yo me quiero morir trabajando, lo cual es un horror, pero eso decía. Para esta generación, el trabajo no es para disfrutar. Para disfrutar están las vacaciones y la jubilación. La generación que sigue a los tradicionalistas es la generación de los baby boomers, que hoy tienen entre 60 y 79 años. Reúne a las personas que nacieron entre el 46 y el 64 durante la explosión, el boom de la natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta generación creció en una época de cambios sociales muy fuertes.
A nivel global, los primeros boomers vivieron acontecimientos de los tumultuosos años 60 como Woodstock, los Beatles, la guerra de Vietnam, el alunizaje del Apolo 11. En Uruguay, esta es la generación que vivió la dictadura militar durante su adolescencia. Fueron los primeros en romper las estructuras tradicionales del trabajo, aunque conservan características de los builders, de la generación anterior. Es una generación competitiva, acostumbrada a trabajar durante años en un mismo lugar, escalando posiciones para convertirse en un fuerte activo de la compañía, de la empresa. Siguen teniendo confianza en las organizaciones y para ellos, a diferencia de la generación anterior, la autoridad viene de los resultados y ya no exclusivamente de la experiencia. Son rígidos, estructurados, pragmáticos. Más que gestionar, esta es la generación de la planificación. Para esta generación el aprendizaje sigue siendo lineal y práctico, como en la generación anterior. Respetan las jerarquías y las normas institucionales, aunque las empiezan tímidamente a cuestionar. La tecnología es una herramienta, no es parte de la vida, o no fue parte de la vida en su juventud, y el trabajo sigue siendo duro y hay poco espacio para la vida personal. Están comprometidos con el trabajo, en la concepción más tradicional de compromiso, son respetuosos de la autoridad y prefieren el relacionamiento personal al virtual. Le sigue la generación X, los que nacieron entre el 65 y el 81, que hoy tienen entre 43 y 59 años. La mayoría de los miembros de esta generación son hijos de la generación silenciosa y de los primeros boomers y suelen ser los padres de los millennials y de la generación Z. Algunos autores a esta generación le llaman la generación de la llave, porque son hijos de padres divorciados o de madres con mayor participación en el mercado laboral, por lo que tuvieron menos supervisión en la infancia. También se conocen como la generación sándwich porque queda en el medio entre los baby boomers y la generación Y. Empiezan a romper con lo establecido, cuestionan padres y docentes, algunos los llaman los eternos inconformistas. No confían en las instituciones, sino en su capacidad individual. Es una generación que crece en un mundo en constante crisis. Vivieron el desempleo de sus padres, fruto de la crisis financiera, y vieron cómo sus padres, después de darles toda la vida a una empresa, eran despedidos de sus trabajos sin la menor consideración. Entonces, ¿por qué confiar en una empresa? ¿Por qué darle mi vida a una empresa? Comienza un sentimiento de desconfianza en las organizaciones que va a seguir en las siguientes generaciones y en algunos casos se va a profundizar. Esta generación no necesita estar en un lugar físico para trabajar, por lo que se rompe el concepto de lealtad más tradicional de las otras generaciones. Valoran estructuras horizontales y flexibles más que la autoridad jerárquica. Para esta generación, la autoridad viene del conocimiento técnico individual y del logro personal, ya no de la organización. Comienzan a buscar el equilibrio entre trabajo y vida personal. Es la primera generación que empieza a pensar en este fenómeno de equilibrio vida personal-trabajo. Es la generación que creció en la era de la información, de las comunicaciones, de lo intangible y de lo cambiante. Entre la generación X y la Y aparecen hace poco tiempo una nueva generación, los Zennials, que hoy tienen entre 47 y 41 años, y es como una microgeneración nacida entre el 77 y el 83, y se toma esta fecha por el estreno de Star Wars, que es como un mojón en la historia de esta generación. Es una generación demasiado joven para ser parte de la generación X, pero que no se identifican del todo con los millennials. Entonces quedaron como una generación bisagra. Algunos autores le dicen la última pre-internet, ¿no? Es como la última generación que llamó a un amigo por el teléfono fijo, de alguna manera. Tuvieron una infancia analógica y una adultez digital. Los autores la definen como una microgeneración que funciona como puente entre el descontento de los X y el alegre optimismo de los millennials, de los Y, pero sin estar tan enfadados como la generación X, ni tan seguros como la generación Y. Después vienen los famosos millennials de la generación Y, que nacieron entre el 80 y el 96 y hoy tienen entre 44 y 28 años. Esta generación se caracteriza por vivir en un mundo conectado. Nacieron en lo que Bauman llamó la modernidad líquida, una sociedad que cambia todo el tiempo y en lo que nada es estable. Los amigos no son estables, las parejas no son estables, las familias no es estable, los trabajos no son estables. Con nuevas configuraciones familiares y que han crecido entre lo intangible, lo virtual y el cambio rápido. En el ámbito laboral pueden ser calificados como inestables, pero tienen una visión más abierta al emprendedurismo sin la necesidad
de una seguridad externa de un trabajo, aspecto que otras generaciones como los tradicionalistas o los baby boomers jamás cuestionarían. Es de esta generación y de la generación que le sigue, la Z, que escuchamos que no tienen compromiso, que no quieren trabajar, que no les importa nada. Sin embargo, esto no es así. Casi seguramente no se comprometan con lo que se comprometían las generaciones anteriores. Casi seguramente también pocas empresas pueden leer lo que verdaderamente les interesa y dárselos. Esta generación no piensa en un trabajo para toda la vida, como los tradicionalistas o incluso los baby boomers, ni en tener una rutina tan rígida que les impida conciliar su vida personal con la laboral. Son creativos, son flexibles y están acostumbrados a colaborar en red. Es una generación que ha crecido en la inclusión. Sus padres le han consultado todo. ¿Dónde vamos de vacaciones? ¿Qué querés comer? ¿Qué querés cenar? Aún cuando eran niños. Entonces, esperan ese esquema de participación en el mundo del trabajo. Esta es la generación que pregunta todo el tiempo cómo lo estoy haciendo. Le dan gran importancia a los valores empresariales. Realmente quieren comprender el propósito de la empresa y alinearlo con su trabajo. Cuando logran sintonizar con esos valores, se comprometen profundamente, más allá del tiempo que permanezcan en la organización. Además, quieren sentirse inspirados en lugar de agobiados por los mensajes de los empleadores. Es la generación que suele decir, yo quiero divertirme en el trabajo. Cuando los profesionales de selección de personal le preguntan qué los motiva, generalmente esta es la respuesta. Quiero un lugar que me divierta. Quieren también comprender los valores de la empresa y que les comuniquen historias reales, no eslogans. Vivieron el 11S, la crisis del 2009, el impacto en red de la caída del sistema financiero, la aparición de un mundo descentralizado y absolutamente imprevisible. Es decir, todas aquellas certezas del siglo XX desaparecen para esta generación. Para ellos y para las generaciones que siguen, el futuro es ahora. Por eso no se motivan con la promesa de un ascenso en 5 años, ni en un año. No han desarrollado competencias como la adhesión a normas de trabajo, la planificación, la organización, justamente porque todo es ya. Para ellos, más que planificar y organizar en un mundo donde todo cambia rápidamente, prefieren coordinar o gestionar lo cotidiano. La última generación en entrar al mercado de trabajo son los Centennials o generación Z, o también llamada generación Kiwi, porque es la generación que tiene unos trabajos fantásticos para las generaciones más grandes, con unos sueldos excelentes, y de la noche a la mañana dejan todo para irse a juntar kiwis a Nueva Zelanda. Esta generación hoy tiene entre 29 y 14 años, nacieron entre el 95 y el 2010, hacen uso de la tecnología desde su nacimiento. Igualmente no son nativos digitales, lo cual quedó bastante demostrado en la pandemia. Se comunican por redes sociales y se relacionan a través de comunidades en línea, pero no cualquiera, no consumen cualquier red social, ¿no? Esta generación está en Instagram, en Twitter, en TikTok, no están en Facebook. En Facebook están sus padres. La velocidad y el cambio son sus características diferenciales. Son individualistas, pero no porque sean egoístas, sino porque no se ven como parte de una organización. Son curiosos y ansiosos, están predispuestos a la acción, lo cual a veces es bueno y a veces no tanto. Buscan retos y respuestas inmediatas, buscan el equilibrio vida personal y trabajo y buscan una mayor flexibilidad al trabajar. Gestionan, no planifican y se destaca el atractivo por tener un empleo en el que se pueda trabajar y a la vez disfrutar. Para las generaciones jóvenes, el trabajo es una experiencia y no es algo para toda la vida. Y como es una experiencia, dura lo que dure esa experiencia. Si la experiencia es positiva, durará más. Si no lo es, menos. Mucho menos. Incluso un mes. O un día. Tenemos por lo menos 4 generaciones conviviendo, y todas ellas con diversas percepciones de lo que es trabajar. El problema no es la diversidad. El problema es cuando lo diferente se percibe como erróneo. Para las generaciones más grandes, hay que pagar derecho de piso, hay que matarse trabajando y el trabajo es para toda la vida. O por lo menos para varios años. Y para descansar está la jubilación o la licencia. Para las generaciones más jóvenes, trabajo y felicidad pueden ir juntos y cada vez más se prioriza la vida personal o el equilibrio entre ambas. Es otra tendencia que se acelera. Si antes el trabajo competía contra la felicidad, hoy mucha más gente busca priorizar la felicidad. Es un cambio de paradigma enorme. Entender este cambio de paradigma es el primer paso para poder gestionar de manera diferente. Se trata de fomentar la colaboración intergeneracional y no de dividir por generaciones a la hora de gestionar.
Creo que si pudiéramos mirar esta diversidad generacional como un aspecto cultural, sería mucho más fácil entender el cambio. Los líderes tienen la tarea de crear las condiciones que motiven a las generaciones más nuevas y a las más viejas a estar aprendiendo unos de otros, entendiendo sus miradas y sus conocimientos sin prejuicios. El gran desafío en definitiva es gestionar a cada trabajador como si fuera único, y para eso es necesario desplegar nuevas competencias, fundamentalmente por parte de los líderes. Esto requiere la flexibilidad para romper con viejos paradigmas, el despliegue de nuevas formas de liderar, el desarrollo de habilidades de empatía y comunicación y fundamentalmente la capacidad de hacer del trabajo una buena experiencia. Porque al final del cuento, todos queremos pasarla bien trabajando. Gracias por escuchar Miradas para un nuevo mundo del trabajo. Espero que hayas disfrutado tanto como yo estos minutos. No olvides seguirnos y compartir tus opiniones. Juntos estamos construyendo un mundo del trabajo centrado en las personas. Hasta el próximo episodio.